próxima vez, la próxima vez. La última controversia en el Congreso Nacional nos dejó con dudas. ¿Realmente fue una estrategia política o realmente desconocían la información respecto a este convenio? Porque es un convenio que tenía que ser ratificado por el Congreso Nacional. Los diputados justamente rechazaron la aprobación del tercer protocolo facultativo de la Convención sobre los Derechos del Niño. ¿Pero qué es justamente esto? Si vemos, esto faculta a un comité para investigar, solicitar medidas a los estados y realizar visitas en terreno, promoviendo la justicia y la protección de los derechos de la infancia a nivel nacional. Esto sorprendió porque normalmente este tipo de decisiones obviamente son socializadas, pero no sabemos qué pasó. Justamente la oposición acusa que se pretende introducir ideología de género a los niños, mientras organizaciones familiares rechazan que miembros internacionales de un comité tengan influencia en el país. Pues justamente esto es lo que generó esta controversia. ¿Pero qué fue lo que pasó realmente? En esto, pues hoy justamente tenemos aquí como invitada a la ministra de la Niñez, a la doctora Lizeth Cuello, para abordar este tema. Antes de iniciar con ella, le vamos a presentar a ustedes una nota sobre este tema de nuestros compañeros de los noticieros Impacto. Veamos. Luego que las bancadas del Partido Nacional y Liberal se opusieran a la adhesión de Honduras al tercer protocolo facultativo de la Convención sobre los Derechos del Niño, denunciando un riesgo para la niñez hondureña y una exposición de injerencia a instancias internacionales, desde la Secretaría de Niñez, Adolescencia y Familia rechazaron dichas afirmaciones, tildando como un atropello hacia la infancia hondureña. Tenemos cientos, miles de niños y niñas víctimas de abuso, maltrato, de privación de alimentos, trata, tráfico. Y este protocolo era el mecanismo por el cual todos estos niños y niñas, cuando no se les hace justicia en su país, pudieran reclamarla en el Comité Internacional de Derechos del Niño. Mientras, desde el Movimiento por Nuestros Hijos respaldan la decisión adoptada por las fuerzas políticas de oposición, ya que aseguran ceder ante la integración de 18 expertos independientes que conforman este protocolo podrían simbolizar un riesgo a la implementación de ideologías globales. ¿Cómo podemos permitir que un grupo de 18 extranjeros que forman parte de este comité sean los que vayan a estar viendo, manejando lo que son los derechos de los niños? Entonces, esta instancia externa que estará presente en nuestro país podrá valer más su palabra que la mía como madre. Por su parte, organismos defensores de la niñez lamentan la ola de desinformación que ha sido vertida sobre los alcances de este protocolo, atribuyendo que más del 36% de la población corresponde a niños y jóvenes menores de 18 años que hoy no contarán con un mecanismo de peticiones individuales. Lamentamos que diputadas y diputados que votaron en contra hayan tergiversado el contenido del tercer protocolo y contribuido a la desinformación pública, no solo en el hemiciclo legislativo, sino también en los medios de comunicación y en la población en general, dándosele a más del 36.5% de la población menor de 18 años en Honduras la posibilidad de contar con un mecanismo de peticiones individuales ante el Comité de Derechos del Niño de las Naciones Unidas. Según la Red COIPRODEN, estas son las garantías del proceso: acceso a la justicia para la niñez en Honduras cuando sus derechos sean vulnerados y el Estado no responda, mejoría de protección internacional, fortalecimiento de leyes nacionales, cumplimiento en recomendaciones internacionales y proyección positiva de Honduras en materia de derechos humanos. Con imágenes de Luis Sosa, les informó Gabriela Plata. Bueno, es que al final fue todo un misterio lo que ocurrió con este protocolo facultativo. Se encuentra con nosotros la ministra de la Niñez, porque yo creo que es bueno también escuchar todas las partes. Yo creo que independientemente de lo que sucedió, hay algo que nos está afectando
en el país, y es el diálogo. El diálogo, porque si habían dudas, se pudo haber llamado a las personas interesadas, como se hace en otros aspectos, se aclaran las dudas y luego se somete a votación. Pero bueno, aquí realmente, pero ¿qué es este tercer protocolo facultativo? Porque leíamos el documento y hablaban de un comité, como una instancia internacional. O sea, así lo entiendo yo. Pero la oposición sostiene que a través de esto se va a introducir esta ideología de género que ha generado tanta controversia en el país. Muchísimas gracias, ministra. Gracias por estar con nosotros aquí en Diálogo de Impacto. No, es un gusto y también una oportunidad de agradecer por espacios donde podamos hacer aclaraciones, dado el contexto de desinformación que hay, de tergiversación, que afecta a los niños y a las niñas en nuestro país. Sí. ¿Qué es qué contiene este tercer protocolo facultativo de la Convención sobre los Derechos de Niños? Porque aquí la confusión es, ¿qué es realmente esto? ¿Hay algún misterio? ¿Hay algo que no está claro? Tengo entendido que no todos los países también del mundo los han aprobado, pero la mayoría ya casi lo han aprobado. Pero, ¿qué es este documento? ¿Qué significa? Para que nos explique que las personas... No hay ningún misterio, sí, yo entiendo. No hay ningún misterio. Mire, Honduras, desde 1990, incluyó en su legislación nacional lo que es la Convención Internacional de Derechos del Niño. Y mire qué interesante el nombre de este instrumento internacional de protección a los niños y las niñas. Es una convención, es un acuerdo que se llegó en las Naciones Unidas, todos los países del mundo, para que cada Estado miembro garantice la protección de los niños y las niñas, porque precisamente por su condición de niños, muchas circunstancias les ponen en altísimo riesgo de ser violentados. Entonces, la convención es el marco en el cual se firma o se adhiere a nuestra legislatura, en este caso, el tema de justicia para los niños, cuando en su país no se les da respuesta. Ni la convención misma, en sus 54 artículos, habla de género o ideologías de género, en ningún. Entonces desde ahí ya vamos entendiendo una tergiversación del contenido del instrumento marco. Como le decía, desde 1990 Honduras se adhirió a esto. ¿Y eso qué significa? Que eso ahora es parte de nuestra legislatura. Y no solo Honduras, porque le repito, convencidos todos los países del mundo, sobre todo en fenómenos naturales que afectan a la población, los niños son afectados, en guerras, en hambrunas, en situaciones conflictivas de cada país, los niños resultan afectados. Entonces, esta convención pone una base a todos los países del mundo sobre la cual los estados se comprometen a tener acciones, a tener marcos legislativos de protección y garantía de derechos. Sí. En este marco hay un tema específico, como es el tercer protocolo, y le voy a contar. Es tercero porque ya Honduras se ha adherido los otros dos. Uno que se refiere a que no deben participar los niños y las niñas en conflictos armados y que deben ser protegidos. Lo firmamos. El segundo tiene que ver con la venta de niños, la prostitución infantil y la pornografía. Honduras dice sí, como Estado no vamos a permitir este tipo de vulneraciones y se van a crear las medidas de protección. Este tercero se refiere a la posibilidad, es un mecanismo que los niños cuando se sientan que en su país no se hizo justicia, puedan directamente reclamar el estudio de su caso
por el Comité Internacional. Estamos hablando de justicia, ciertamente frente a violencias, a vulneraciones de sus derechos. Y es algo bien interesante, el mismo protocolo lo define. No se trata de, digámoslo así, de una denuncia que no tenga un sustento. Tiene que estar bien sustentada. Debe demostrar que el Estado no cumplió. Cuando el comité recibe esta denuncia, incluso la examina para ver si efectivamente está bien sustentada y si el Estado falló. Sería, por ejemplo, como lo que tenemos como la Corte de Derechos Humanos. Así es. Nada más que sería como un... Es en el sistema de Naciones Unidas del mundo, donde todos los países convinieron en una base de derechos para todos los niños y las niñas en el mundo. Es otro marco, pero este es mundial, ciertamente. Sí. La Corte Interamericana de Derechos, y mire, es otro espacio internacional, ¿no? Sí. Acotado para justicia también cuando se dan violencias que el Estado no resuelve. Hay un ejemplo. En 1996 fueron asesinados 4 jóvenes, sí. 4 niños. Los 4 puntos cardinales. Fueron secuestrados, asesinados y aparecieron en 4 puntos cardinales. Aquí en Honduras no se les hizo justicia. No se promovió la investigación que llegara a la identificación de los culpables. ¿Qué hicieron? Imagínense ustedes la familia de estas 4 personas, niños, a recurrir a mecanismos internacionales. Y ahí sí encontraron justicia. Ahí sí este mecanismo caso fue a la Corte Interamericana y se condenó al Estado de Honduras por no haber hecho las diligencias que llevaran a la justicia, a la reparación del daño. Y tenemos muchos ejemplos más, pero ahorita quiero acotar este que está directamente referido a niñas y niños. Voy a leer también este comunicado de la organización Por Nuestros Hijos, porque ellos señalan algunos argumentos y nos gustaría que nuestra invitada nos los aclarara punto por punto. Vamos a poner el comunicado, le voy a dar lectura para que todos pues puedan, si nos lo pueden poner, chicos, aquí está. Dice, ante el reciente intento de anoche de aprobar el tercer protocolo facultativo de la Convención sobre Derechos del Niño, Procedimiento de Comunicaciones por parte del Congreso Nacional, el Movimiento Por Nuestros Hijos emite el siguiente comunicado. Dice, 1. Adherirse a este protocolo supone ceder soberanía a un comité integrado por 18 expertos independientes extranjeros que no sabemos quiénes son, que no responden al pueblo hondureño, ni nos rendirán cuenta, ni comprenden nuestra realidad, sino que siguen agendas ideológicas que atentan contra la familia. Este protocolo abriría puertas a la imposición de agendas globalistas que chocan con las tradiciones, valores y convicciones del pueblo hondureño. 2. Denunciamos que se trata de una violación de nuestra soberanía. 3. Aplaudimos a los valientes congresistas que se opusieron ayer en el Congreso Nacional, demostrando que están a favor de la familia y de la niñez. 4. De los 198 Estados miembros de la ONU, 130 no han ratificado este protocolo. Esto demuestra que la mayoría de los países del mundo se oponen, considerándolo inconveniente para sus pueblos e incompatible con su soberanía. 5. Exigimos que estos asuntos sean previamente socializados con los padres de familia, porque involucran directamente a los intereses de nuestras familias y de nuestro derecho a la patria potestad sobre nuestros hijos. 6. Rechazamos enfáticamente que este tipo de asuntos se intenten aprobar en la clandestinidad a altas horas de la noche cuando la mayoría de los hondureños están descansando. Esta falta de transparencia demuestra la mala fe de quienes manejan la agenda del Congreso Nacional, menoscabando la transparencia a la que están obligados por ley. 7. Nos oponemos rotundamente a ese tercer protocolo facultativo, ya que no es herramienta inocua de protección, sino que un mecanismo que transfiere competencias nacionales a un comité extranjero altamente politizado. Fue impulsado sin debate público ni transparencia, lo que constituye un atropello a la democracia.
no ha sido ratificado por la mayoría de países del mundo por los mismos riesgos que hoy enfrentamos en Honduras. Honduras no debe someter el futuro de la niñez a un grupúsculo de burócratas internacionales con agendas ideológicas ajenas a nuestra realidad. La protección de la niñez hondureña debe estar en manos del pueblo hondureño, sus familias y sus instituciones. Y le doy lectura, este es el comunicado de esta organización por nuestros hijos, pero vemos que, ellos mismos están conscientes de que no hubo socialización previa, ni en el Congreso ni en el entorno. ¿A quién correspondía esto, ministra? Al Estado y al gobierno. Nosotros sí hemos generado procesos de socialización. El mecanismo en el Congreso ya no es nuestra competencia, sí, pero en principio debemos entender que cuando los diputados y diputadas van a las sesiones tienen una agenda, ciertamente, con distintos puntos. Entendemos que conocen la temática sobre la cual van a discutir y posteriormente aprobar. En este caso, por las expresiones de quienes participaron en la discusión, evidencia un total desconocimiento del documento en sí mismo, porque expresan temas que no son el contenido de este tercer protocolo. Bueno, en una democracia, por supuesto que todos tenemos derecho a participar, a opinar y a que se tomen en cuenta nuestras opiniones. Sin embargo, es fundamental tener la información, analizarla para pronunciarse. ¿No hubo la suficiente información? Los diputados están obligados a conocer la agenda que van a tratar y la documentación de respaldo sobre la temática. Si no lo tuvieron, pues eso excede, eso no es nuestra competencia. Aquí lo que se ve es que no lo leyeron. Se refieren al mismo sin haber analizado a lo que se refiere. Porque no es, bueno, como menciona esta organización, no es una intromisión, no es violencia a la soberanía. Recuerda e inicié diciéndole que tenemos un marco internacional de la convención que hoy es parte de nuestra legislación. Y aquí viendo el contexto, como usted lo está explicando, siento de que el Estado lo que está haciendo también es no tener sanciones, porque le da facultades a este comité a que pueda sancionar al Estado. No. Porque, viendo todas las aristas, pues, suponiendo de que va a tener, ¿cuál va a ser la función específica de este comité? Sí se demuestra, ¿verdad?, que el Estado no hizo justicia frente a una violencia hacia un niño y niñas, hace un llamado, una recomendación, una exigencia de que haga justicia en su país, que le resuelva a ese niño o a esa niña la violencia, que le repare el daño, que la proteja. Ciertamente, que por eso es la ventaja de este protocolo, porque este protocolo obliga a los estados a fortalecer sus mecanismos de justicia para que no sea necesario que los niños y las niñas que han sido víctimas de violencia tengan que recurrir a una instancia internacional. Y si se sucede, reitero, de allá hacia el Estado se insta, ¿cómo es que no encuentro la palabra? A que se haga justicia, a que se repare el daño de la niña. Una recomendación, por ejemplo, podría ser. Efectivamente. Pero no hay una sanción contra el Estado, solamente es recomendación. No hay, es que estos protocolos y la convención no tienen mecanismos de sancionar, porque el acuerdo en la convención es que los estados garanticen que crean condiciones para cumplir los derechos de las niñas y las niñas. Y son mecanismos de promoción
Y el mecanismo incluye la rendición de cuentas. Cada 5 años el Estado tiene que decirle al comité cómo cumplió el derecho de los niños en salud, educación, toda la gama, ¿verdad?, de los derechos. Y es más, en este inicio de este año hicimos la presentación ante el comité sobre el cumplimiento del Estado de Honduras. Y mire que, como la agenda se va retrasando, tuvimos que presentar 2 informes, o sea, 10 años de gestión, el 6º y el 7º informe al comité. Luego que el comité recibe, emite recomendaciones. Ese es el concepto. Recomendaciones para que el Estado efectivamente invierta, proteja, promueva, cree condiciones que garanticen que los niños y las niñas en Honduras están protegidos por el Estado. Y las recomendaciones especiales tienen que ver con violencia, porque lamentablemente en nuestro país, y ahora nosotros como Secretaría, es más, lo que va del año llevamos más de 700 denuncias en todo el territorio de niños y niñas que han sido víctimas de violencias, y violencias cruentas muchos casos. Y en los medios lo han visto, bebés recién nacidos en solares baldíos, niños víctimas de abuso. Como Secretaría, y se lo tengo que decir, en este gobierno estamos comprometidos, porque ya somos una Secretaría. Estamos comprometidos con la articulación interinstitucional, particularmente con el Ministerio Público y los entes operadores de justicia, para que en el caso de situaciones de niños y niñas se hagan todas las diligencias y se asuma como prioridad, precisamente para que no se den las situaciones en las que un niño o una niña pueda decir: en Honduras no me resolvieron. Sí. ¿Será temor por el hecho de que cómo se va a medir, por ejemplo, el impacto real de este protocolo, por ejemplo, sobre los derechos de los niños y las niñas, en mecanismos o en sistemas judiciales débiles o corruptos como los que tenemos nosotros? ¿Será temor realmente a enfrentar de que tenga otro organismo? O sea, porque hay que decir también, ¿verdad? La Corte Interamericana de Derechos Humanos depende exclusivamente de la OEA, porque este es de la OEA. Este mecanismo dependería de Naciones Unidas, que son, para que la gente más o menos entienda. Se ubique. O sea, pero ¿qué impacto tiene en sistemas débiles de justicia como el de nosotros, donde 91% de impunidad? ¿Qué impacto puede tener esto? Precisamente que obliga al Estado, y con el interés superior de los niños. Recuerde que aquí estamos hablando del 36% de la población hondureña, que son menores de 18 años, y que por su condición, precisamente, tienen mayor riesgo de ser víctimas de vulneraciones. Entonces, con este protocolo estamos empujando, obligando al Estado a que sus mecanismos de justicia interna sean eficientes. ¿Por qué muchos países o algunos países no lo han aprobado? Porque muchos países consideran que su sistema de justicia interna le garantiza a los niños justicia, que no necesitan ningún mecanismo externo para que sus niños y sus niñas tengan justicia. Pero en el caso de Honduras es totalmente diferente. Exactamente. 90%. Exactamente. 90-95%. Por eso necesitamos herramientas, mecanismos que por un lado nos obliguen a mejorar, a priorizar, pero por otro lado también que sepamos que los niños, y esta es la otra ventaja de este protocolo, le da voz a los niños. Le da voz a los niños, a las familias de los niños que han sido violentados. A nivel nacional, vuelvo y le repito, el mecanismo prevé, cuando recibe un caso, que el Estado revise, que el Estado atienda esta denuncia, hace recomendaciones. Lo voy a decir, digamos, que en manera sencilla.
un niño X aquí sufrió una violencia y Honduras no fue diligente en la investigación, los operadores de justicia, pues, no sé, postergaron el caso, lo empapelaron, no sé, una serie de circunstancias no favorables a la justicia para ese niño o niña. Entonces, este niño o niña tiene una herramienta que le permita buscar ayuda, justicia a nivel internacional. Presenta su caso, el comité lo recibe y vuelvo y le repito, lo analiza, le pregunta, se asegura. Porque es más, es importante señalar, este comité no recibe denuncias anónimas. Estas denuncias tienen que estar debidamente documentadas y además la denuncia en sí misma debe demostrar en qué, cómo el Estado le falló. Si no cumple estas condiciones, no se acepta. Y se recomienda al Estado, revisen, aquí tenemos una denuncia, no pasa porque no tiene requisitos, pero revisen qué está pasando. Y si fuese cierto, llegamos al tercer escenario en que efectivamente no se le hizo justicia a ese niño o esa niña, el comité emite las recomendaciones al Estado para que actúen y resuelvan, porque tenemos un compromiso internacional de Estado garante para que efectivamente, vuelvo y lo repito, es que vean cuál es la esencia de este protocolo, justicia para vulneraciones. De ninguna manera estamos hablando, o este protocolo habla de los otros temas que intentan poner en la agenda. ¿Por qué incluyen la ideología de género que genera tanto juicio? Pero eso lo vamos a ver después de pausa, no nos cambie que en breve regresamos. Continuamos conversando con la ministra de la Niñez sobre este tema de que en el Congreso Nacional no se aprobó este tercer protocolo facultativo sobre la Convención de los Derechos del Niño. Ella nos ha explicado que esta es una instancia creada por Naciones Unidas, un comité de expertos internacionales que van a analizar las denuncias directas de los perjudicados. Ella nos explica que esto no tiene ningún efecto sancionatorio en contra del Estado, pero sí van a establecer recomendaciones. Nos ha aclarado también que muchos de los estados no han aprobado este protocolo porque ellos tienen sistemas de justicia creíbles, eficaces, eficientes, porque se le da la opción a que ese menor al cual se le han violentado sus derechos y que agotó las instancias internacionales y no se le dio justicia. Pero hay que aclarar, este es un sistema muy aparte de lo que es la Corte Interamericana de Derechos Humanos, ya que este pertenece a la OEA y este comité de expertos pertenecería a las Naciones Unidas. Ella pues, al resto, igual que el resto, lamentan que no hubo la suficiente información en el interior del Congreso Nacional para aprobar este protocolo. ¿De dónde sale de que quieren destruir familias, que a través de este comité se va a destruir familias, que a través de este comité se va a imponer esta ideología de género? ¿De dónde sale esto? De la desinformación, de la falta de lectura, ¿verdad? De la manipulación mediática que se pretende a nuestro criterio. Porque, y sabe que observando el subtítulo en pantalla, yo creo que aquí es importante agregar una palabra para que no haya tanta confusión. Es el tercer protocolo facultativo sobre comunicaciones directas. Sobre comunicaciones directas de los niños al comité. ¿Queda claro? Sí. Porque cuando se lee de la convención, se trae a la mesa todo el articulado de la convención. Pero también le digo, en ninguno de los 54 artículos de la Convención Internacional que el Estado de Honduras
integra a su constitución, a sus leyes nacionales, en el año 1990, habla de esta temática. Ahí hay subjetividades, ¿verdad? Que sobre todo cuando no hay con información suficiente, análisis serios, formales, y sobre todo teniendo en cuenta, y es uno de los principios, fíjese, de la Convención, el interés superior de los niños y las niñas. Que en toda discusión se haga la siguiente pregunta: ¿esto cómo afecta a los niños y a las niñas? Sí, pero con un diálogo, me explico, un diálogo profundo, un diálogo de derechos humanos, no un diálogo tendencioso, malintencionado, y mucho menos en un contexto político como el que estamos actualmente. El tema de los derechos de la niñez no debe ser parte, y sobre todo cuando no se generan condiciones que garanticen justicia, no deben ser parte y yo creo de un diálogo eso es bien importante, en este ¿verdad? enfoque. Porque por nuestros hijos decía, solamente tantos países han aprobado este protocolo, pero usted nos explica, el resto de países que no lo ha aprobado es porque tienen sistemas de justicia eficaz y no ven necesario. Pero en el caso de Honduras estamos hablando de otra realidad totalmente diferente, porque si es difícil para cualquier ser humano vivir, mucho más difícil es para un niño vivir en Honduras. Y hay otra cuestión, y por eso es importante ir aclarando, ¿ve? El protocolo como tal se presenta al Estado, y el Estado tiene la autonomía, la decisión de si lo adhiere o no, ¿cierto? Y eso es lo que está pasando. Sin embargo, ¿cuál es la reacción? ¿Qué es lo que ha generado? Que en verdad da vergüenza que los puntos que se exponen para no ratificarlo por parte de las bancadas del Partido Liberal y del Partido Nacional no tienen nada que ver con el protocolo en sí mismo, y tampoco con la convención. ¿Qué puede uno ver? Manipulación malintencionada. Y los derechos de las niñas y las niñas son un campo delicado, que debe haber seriedad, debe haber mucha responsabilidad para tomar decisiones. Como Estado de Honduras hemos avanzado en materia precisamente de derechos de niñez. Yo lo digo, desde nuestra Constitución de 1982, en los artículos 116, creo, al 127, ya la Constitución de la República identifica a la niñez por su condición en sujetos de derecho y protección especialísima. Ya éramos un país de avanzada con esta Constitución. En 1990 avanzamos, porque en la Asamblea de las Naciones Unidas, y fíjense que esto es interesante que lo sepamos, ¿por qué se hace una convención? ¿De dónde surge? Después de la Segunda Guerra Mundial, porque se vio que en las guerras, las poblaciones, y lo estamos viendo hoy día, ¿cierto? Sí. ¿Quiénes son los más vulnerables y las víctimas que quedan solos deambulando en calles, heridos, con hambre? Los niños y las niñas, porque les matan sus familiares. En la Segunda Guerra Mundial, muchos niños huérfanos porque sus padres murieron siendo soldados, etcétera, etcétera. Entonces las naciones dijeron, no, además de que, paremos las guerras así, el mundo, no podemos tener este tipo de guerras. Un tema específico aquí son los niños y las niñas. Por eso se convencen los estados que necesariamente todos los países tienen que tener mecanismos especiales para los niños y las niñas. Y se hace la convención. Y Honduras, reitero, con una constitución de 1982 que ya garantiza derechos a la niñez, adherirnos a la Convención Internacional en 1990. Y ahí, incluso hemos avanzado en un marco, tenemos un Código de la Niñez, Adolescencia y Familia de 1997. Tenemos incluso políticas de prevención de violencia. Hemos avanzado. Políticas de salud nutricional.
tenemos recomendaciones que ha hecho el Comité Internacional frente a los informes que hemos presentado que han sido asumidas. Por supuesto, tenemos un contexto macroeconómico difícil, con un pago de una deuda externa que nos quita muchos recursos que deberían ser invertidos, ¿verdad? Con exoneraciones de impuestos que menoscaban la capacidad presupuestaria. En ese contexto, uno de los principios es que toda la gestión debe pensar prioritariamente en el efecto en la niñez. Y yo hablo de presupuesto, pero aquí estamos hablando de justicia. Sí. Lo que pasa es que tenemos que tener el marco, Emma, el marco general. ¿En qué afecta, doctora, en qué afecta realmente la no aprobación de este protocolo al país? Bueno, yo me voy primero por los niños, porque se les ha negado, pues, una posibilidad de que si sienten que en su país, que aquí en Honduras, no se les hace justicia, pues se quedarán con la injusticia. Sus padres, ellos, eso afecta, eso es duro, es durísimo. Afecta la imagen del país. La imagen de un país que, como le decía, ha avanzado en materia de legislación para los niños y hoy día en materia de institucionalidad. Mire que con la creación de la Secretaría estamos recuperando el espacio que deben tener los niños y las niñas en el gabinete de gobierno como Secretaría. La institucionalidad anterior, una Junta Nacional, un Instituto Hondureño de Niñez y Familia, una Dirección de Niñez, nunca estuvo a la altura de responder a esa realidad de violencias hacia los niños y las niñas. Hoy como Secretaría somos parte del Consejo de Ministros, en el cual podemos elevar la agenda de niñez. Tenemos una ley, fíjese, en el año 2021 se aprobó a nivel del Congreso, todos los diputados la aprobaron. Es la ley del Sistema Integral de Garantías de Derechos de Niñez. Ve los avances, entender que el derecho del niño y la niña no lo puede cumplir una sola institución. No puede la Secretaría de Salud, por ejemplo, decir que ella cumple el derecho a la salud a los niños si no se articula con una Secretaría de Educación, con una Secretaría de Finanzas para la inversión. Le menciono. Volvamos al tema. Usted me pregunta, ¿cuál es el efecto negativo de no haber aprobado? La afectación directa a una oportunidad que pudieran tener los niños, la imagen del país, ¿verdad? Que estamos en retroceso a pesar de los avances. Y por otro lado, vergonzosamente, una discusión en el Congreso con argumentos que no tienen nada que ver con el tema del protocolo. Sí. Tenemos ya varios mensajes que nos han escrito a través de las plataformas que tenemos habilitados que vamos a compartir con ustedes. Dice, ¿cuál protección a la niñez si los bulevares están llenos de niños pidiendo en las calles? Nos dice este televidente. Bueno, Leonel Alejandro Flores Mendieta, siempre en sintonía de Diálogo de Impacto. Un saludo, dice, saludos desde Villanueva Cortés y también desde Quilla Tegucigalpa también nosotros le enviamos un saludo a Leonel. También nos dice, los diputados no lo aprobaron por temor a que los gobiernos sean más expuestos como violadores de derechos humanos. Estos son parte de algunos de los mensajes. Sabemos que la problemática de la niñez, lo hemos conversado acá, es difícil ser niño en Honduras. Desintegración familiar, que es la primer causa, podemos decir, y el detonante de toda la violencia en este país. Sí, y me hace pensar la primera lectura sobre niños en situación de calle. Sí, es durísimo, pero también quiero decirle, Emma, que desde que somos Secretaría lo hemos asumido con toda responsabilidad y hacemos operativos diurnos y nocturnos. Hemos rescatado muchos niños de negocios que venden bebidas alcohólicas, niños que, y mire qué triste, hemos rescatado niños que andan con los papás en centros nocturnos donde se venden bebidas alcohólicas. Eso no puede ser. Desde ahí empecemos. Padres que llevan a sus hijos o
niños, niñas que trabajan en estos centros. Totalmente prohibido ese tipo de trabajo. No solamente estamos atendiendo la situación de calle, son familias hoy día en calle. Estamos vinculándolas a programas que ya tenemos como gobierno, pero es realmente muy complejo. Como secretaría sola no podemos resolver la situación de niñez en calle. Estamos articulados, por ejemplo, con la Secretaría de Educación, porque esos niños que están en calle estamos reintegrándolos al sistema educativo, porque se salieron o nunca entraron. Por mencionarle algo, no es sencillo, es todo un reto. Y precisamente este protocolo, al adherirlo, es un empuje, por decirlo de alguna forma. Es una obligación moral, ética, como Estado y como gobiernos, para mejorar esos mecanismos operadores de justicia, de restitución de derechos. Entonces, ese es el efecto. Por supuesto, nosotros, reitero, como Secretaría lo hemos asumido, con toda responsabilidad estamos actuando. Violencias hacia los derechos humanos. En el caso de los niños y las niñas, hoy existe una entidad de alto nivel de responsabilidad que corre a la protección de esos niños y niñas. Por eso le decía, solo en este año ya llevamos casi un poquito más de 700 denuncias. Emma, denuncias de vulneración de derechos. Y estamos actuando con responsabilidad, como le digo, en primera instancia protegiéndolos, sacándolos del entorno violentador. Pero también estamos exigiendo al Ministerio Público celeridad en la investigación, porque una niña o un niño víctima de violencia lo violentamos 2 veces. En el momento de la violencia y cuando lo sacamos de su entorno y el agresor o la agresora queda ahí. Tenemos que acelerar esos procesos para que el tiempo que nosotros lo protejamos sea el mínimo y pueda retornar a su entorno familiar. ¿Qué va a pasar después de esto? Nada, no pasa nada en el sentido de que tendríamos que esperar la próxima legislatura, ¿verdad? Porque esto puede someterse cuantas veces sea necesario a las legislaturas. Entonces esperaríamos en la próxima legislatura, vamos a asumir el compromiso y la tarea de los nuevos potenciales diputados, que puede correr usted, si no hay un mecanismo de protección, de ir a denunciar a nivel internacional la violencia que ha sufrido. Tiene que ser protegido. ¿Me explico? Lo incluye el protocolo, la protección al denunciante, porque ya demostró que no se le hizo justicia en el país. Entonces, cuando sube la denuncia a nivel internacional, se pone en riesgo. Y el protocolo prevé que el Estado garantice la protección. ¿Tiene alguna incidencia este protocolo en los sistemas nacionales de justicia? ¿Algún cambio o modificación o no? No, solamente que los acelere, que revise dónde están los cuellos de botella, qué está pasando.